que habíamos planteado anteriormente, ¿no? Esta. Y bueno, ¿cuáles son los criterios? Primero es reemplazar la tabla, ¿no? La tabla, oh, perdón, la fila pivote, que era X1, y construir la nueva fila. Y era en base a los valores anteriores. A ver, repasando, entonces la nueva fila X1, porque recuerden que la variable X1 ha entrado, por decirlo así, y ha salido la S1 en función al criterio de um, ¿dónde está el criterio? El criterio de optimalidad que habíamos definido. ¿Dónde está eso? Bueno, lo tenemos aquí en el texto. La condición, ¿no?, de optimalidad del simplex. Esa condición es la que nos permite definir cuál es la fila y la columna que van a salir, ¿no? Cuál es la fila, en este caso se llama entrante, y como hemos definido el mínimo, va a ser la saliente. Ok, entonces, nuevamente, volviendo a la presentación, uh, uh, la nueva fila, entonces, esta S1 se calcula en función a la fila anterior, es decir, la fila actual antes de cálculo, que sería esta, 0641, ¿verdad? Que es esta aquí, dividido por el valor del coeficiente encontrado. Bueno, el coeficiente está aquí, 6. De modo que hemos obtenido esta nueva fila, 0, 1, 2 tercios, 1 sexto, y aquí la nueva fila. Las otras filas, incluyendo la Z, se calcula la fila actual menos el elemento que está en la columna pivote por la nueva fila X. Bien, la nueva fila, vamos a ver, la fila actual, en este caso, ¿cuál es la fila actual de Z? Es 1 menos 5 menos 4, 0, 0, 0. 1 menos 5 menos 4, 0, 0, 0. Menos el elemento que está en la fila pivote a esa altura. ¿Cuál es el elemento pivote de esta? Que está en la columna, perdón, en la columna pivote es 5, ¿verdad? Menos 5. Entonces, menos 5 por la nueva fila X. La nueva fila X ya la tenemos aquí. 0, 1, 2 tercios, 1 sexto. Bien, ¿cómo ahora tenemos o cómo llegamos, cómo hacemos esta operación? Sencillo, ¿no? A ver, menos 0 o menos, este menos va a hacer que este sea más, entonces vamos a tener 5. 5 por 0, 0. Y 0 más 1, 1. Que sería esto, ¿no? A ver, vamos a hacer vamos a abrir un tablerito. Para que quede claro la operación, ¿no? Bien. Entonces, todos de acuerdo en cuál es esta fila, ¿no? Es la fila actual, antes de hacer la conversión. El 5 es el valor que está en la columna pivote. Y esto es la nueva fila que se ha calculado aquí arriba. Entonces, ¿cómo obtenemos este valor? Aquí, a esto. Entonces, a ver, 1 menos 5, por aquí, menos 4. 0, 0, 0. Son 5 ceros. Ok, por un lado tenemos esto. Y esto habíamos dicho que este símbolo va a hacer que esto sea suma. Entonces vamos a tener 5 más. Ahora, vamos a calcular antes de hacer la operación esto, ¿no? 5 por 0. Este 5 va a multiplicar 1 por 1 en una operación matricial. Entonces tenemos 5 por 0, 0. Es 5 por 1, 5. 5 por 2 tercios, 10 tercios.
5 por 1/6, 5/6. Y 5 por 0, bueno, tenemos 3 ceros seguidos. 1, 2, 3. Y 5 por 4, 20. Okay. Entonces, ¿cuál será el resultado de esto? Ahora sí, 1 a 1, ¿no? ¿Qué valor era? 5 es este. Este es 3. 1 a 1 la operación de suma, ¿no? 1 con 0, aquí tenemos 1. Menos 5 más, menos 5 más 5, tenemos 0. El tercer elemento es menos 4, ¿verdad? Sí, menos 4 más 10 tercios. Tenemos 40 menos, no, sería por 3, ¿no? Si multiplicamos 3 para tener un menor 3, 12 tercios, menos 12 tercios a 10 tercios, menos 2 tercios. Vamos a ver por qué está saliendo ese valor. No, sí está bien, estamos aquí, ¿no? 0 más 5/6 va a ser 5/6, se mantiene. ¿Qué valor era? 0 también, ¿no? 0, tenemos 1, 2, 3 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. 1, 1 más 0, 5 más 5, 0, 4 más 10 tercios, 2 tercios, 0 más 5/6, 0 más 0, 0, tenemos 3 ceros, ¿verdad? No, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, un 0 y 20 al final. No es una operación 1 a 1, solo que por esta dificultad del mouse y trabajar aquí, no sé. Pero si se fijan, este es el resultado que también se ha obtenido aquí. 1, 0, menos 2 tercios, 5 sextos. Entonces, esta es la nueva fila Z. Vamos a ver aquí. Esta nueva fila Z es copiada directamente aquí. 1, 0, menos 2 tercios, 5 sextos, 0, 0, 0 y 20. X1 ya se ha calculado, ¿no? Era la primera en ser calculada. Quedaría calcular la fila S2. La nueva fila S2, bueno, que pegamos aquí, va a ser la fila actual. La fila actual la tenemos aquí, ¿verdad? La fila actual S2 es 0, 1, 2, 0, 1, es esta, ¿no? 0, 1, 2, 0, 1, 6, el anterior. Menos el coeficiente donde está de la columna pivote. S2, el coeficiente es 1, entonces menos 1. Esto. Por la nueva fila. La nueva fila que se ha obtenido es esta, ¿no? La que vemos aquí. Okay, entonces hacemos la misma operación. Primero esto con esto. Lo único que va a hacer es cambiar el signo, ¿verdad? Y al hacer la suma vamos a obtener un resultado. ¿Alguien tiene una duda en realizar este ejercicio para pasar directamente a esta operación? ¿No? Bien, entonces si no hay dudas en cómo se realiza esta operación y obtener esta fila, o perdón, esta matriz, vamos a entonces ver el resultado. Este resultado obtenido aquí se va a copiar a S2, ¿no? Que es S2, 0, 0, 4 tercios, 1 sexto, 1, 0, 0, 2. La nueva fila S3, que es la que necesitamos calcular, es nuevamente la fila S3 actual, es decir, la que teníamos arriba, que es la actual, menos el valor de la columna pivote. ¿Cuál es la columna pivote en S3? Es esta, ¿no? Entonces, menos 1, menos 1. Ok, esta fórmula está
desarrolla aquí, ¿no ven? Ve aquí. Todas las demás, incluyendo Z, y sabe la fila actual menos el coeficiente de la columna pivote por la nueva fila pivote que se va a encontrar aquí. Entonces seguimos. Esta es operación. Realizamos las operaciones y obtenemos este resultado. Y este resultado es la S3 que viene aquí. 0, 0, 5 tercios, un sexto, 0, 1, 0, 5. Y finalmente la S4, que es la misma idea, ¿no? Tenemos la fila anterior de S4, que es estos, son todos estos valores, por el coeficiente de la columna pivote aquí. ¿Cuál es el coeficiente aquí? 0. Este 0 va a hacer que esto sea 0 todo, de modo que va a quedar la misma fila aquí, la misma fila. Ahora, ¿qué podemos rescatar de aquí? Que el valor de Z, es decir, el resultado de Z, es el anterior de Z más el nuevo valor de X. El anterior de Z es, ¿cuánto era en Z? 0, ¿verdad? Más 4 por 5. 4 por 5, el resultado que hemos obtenido. 4, ¿de dónde? Es el nuevo. Vamos a ver la función objetiva. Vamos a ver. Este, ¿verdad? Y el coeficiente que tiene en el objetivo. ¿Dónde está ese coeficiente? Tiene que ser este. Ahora, lo mismo, ¿no? Si reemplazamos en la función objetivo 5 por el valor de x1, por 4 en este caso. Aquí tenemos el valor de x1. X1 vale 4. Más 0 por el valor de S2. ¿Por qué S2? Porque S2 ha tomado el valor. A ver, S2, este. Y S4, a ver, vamos a ver, 0 por 1, 0 por 5 y 0 por 2. ¿No? Todos los valores. Es decir, ¿cuánto vale en la función que hemos planteado al inicio? ¿Dónde está? Por aquí la teníamos. Esta, ¿no? Es esta la función que hemos obtenido. Todo esto, Z vale 5 por x1, 4 por x2 y 0 por todo. Entonces tenemos eso. Y eso es lo que demuestra que este valor se mantiene, es decir, se mantiene con los nuevos cambios. Bien. Ahora, ¿qué nos queda seguir? Nos queda avanzar. Cuando estuvimos haciendo el recorrido en la gráfica para seguir la guía, tratamos de encontrar cuál es el siguiente valor. O sea, primero hemos modificado x1, que era el que tenía mayor valor, mayor peso, y el siguiente tendría que ser x2. En este caso, x2 va a ser la variable que va a salir, es su turno, porque x1 ya está aquí. Ahora, ¿qué criterio vamos a seguir para sacar este x2? Volvemos aquí. X2 va a ser la variable entrante, es decir, la que va a cambiarse en esta posición. Y vamos a ver. Mantiene esta solución, estos valores. Es decir, la copiamos de la anterior tabla, que son estos, 4, 2, x1, x2, 4, 2, 5, 2. 4, 2, 5, 2. ¿Verdad? Y x2 tendría que ser los valores que tenemos aquí, ¿no? 2 tercios, 4 tercios, 5 tercios. Aquí. Ahora, ¿cuál es el criterio para poder aplicar? Es decir, ¿cuál va a salir? Tendríamos que dividir, ¿no? Tendríamos que dividir esto entre la variable.
¿no? Entre el entrante. Entonces 4 entre 2 tercios. 4 entre 2 tercios, 12 sextos y vamos a tener 6. Lo mismo aquí, lo mismo aquí. ¿Qué criterio hemos elegido aquí para decir cuál va a ser la S que se va a ir? Si recuerdan, aquí hemos dado lo mismo. Estamos aquí. El mínimo, ¿verdad? Hemos elegido el mínimo, independientemente de los que son negativos o los que tienen valor cero. Entonces aquí lo mismo. ¿Cuál es el mínimo aquí de esta división? De dividir 4 entre 2 tercios, 2 entre 4 tercios, 5 entre 5 tercios. El mínimo. Entonces, ¿qué significa ese mínimo? Que x2, o perdón, S2 va a ser la variable que va a ser reemplazada por el nuevo valor de x2. Y ahora sí hacemos las operaciones, ¿no? La nueva fila pivote va a ser la fila actual S2 dividido entre este coeficiente, el 4,3 o 1,5. Y el resto de las filas va a ser la fila actual, incluyendo la Z, menos el elemento que está en la columna. En este caso 2 tercios, tenemos aquí, a ver, aquí tenemos 2 tercios, 5 tercios, X1. Me parece que este tendría que ser, a ver, no, Z, X1 es 2 tercios. Aquí hay algo que no está bien, no está bien, perdón. ¿De dónde sale ese 4 tercios? No, si está bien. Allá. Este 2 tercios es de la fila X1. Fila X1. Esta no se calcula, sino directamente vamos a la S3. ¿Okay? Porque S2 es la nueva fila. X1. X1 se vuelve, o sea, X1 en este caso, para que quede claro, esta ya queda como si fuera otra S, o sea, una fila común. La única importante, entre comillas, si quieren, en esta operación ya es la 2. Pero es que la 2 es la nueva fila pivote S2. Y es esta justo la que vamos a operar. Entonces se hacen las operaciones como hemos hecho en el anterior caso. Y vamos a obtener este resultado. Después de las operaciones, vamos a obtener el resultado con una solución, aquí x21. ¿De dónde se obtiene este resultado? El 21 cuando hemos operado en la fila Z. Vamos a comprobar eso. Aquí tenemos ¿dónde está la pizarrita? Aquí. Es 21 de dónde ha salido. 21, la fila Z actual, la vamos a copiar de aquí. Aquí, tenemos 1, 0, menos 2 tercios, 5, 0, 0 y 20. Tenemos eso. ¿Ya? La fila actual es esta, ¿verdad? Menos 2 tercios. Y esto directamente vamos a poner más 2 tercios. Está cambiando. 2 tercios de dónde sale desde la columna, ¿no? Si lo vemos aquí es este valor, menos 2 tercios.
y la fila nueva. En este caso vamos a ver cuál era así la fila nueva. La fila nueva, no sé si la tenemos aquí, no la tenemos. La fila nueva sería 0, 1 y todo esto, ¿no? La fila nueva tenemos 0, 0. Esta es la x2, ¿verdad? 1 menos 1 octavo, 3 cuartos, 0, 0 y 2 tercios. Se quedando apretado ahí. Ok. Hasta apenas. Bien, entonces primero podemos obtener esto. Multiplicar 2 tercios por 0 tenemos 0, 2 tercios por 0, 0, 2 tercios por 1 tenemos 2 tercios, 2 tercios por menos 1 octavo, vamos a tener menos 2 sobre 24, 2 tercios por 3 cuartos, vamos a tener un medio, 2 ceros, y 2 tercios por 2 tercios, vamos a tener 4 sobre 9. Ok, espero no estarme equivocando. No, aquí me falta un valor, si se dan cuenta. El último valor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay un valor que me falta. Valor de 20. ¿Y dónde quedó eso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, no, no. Es este, es 20. 20 por 4 entre 9. 2 tercios, 2 tercios, está bien. Ahora si hacemos la suma 20 más 4 sobre 9, ¿cuánto nos quedaría ahí? Que ese es el valor que nos interesa, ¿no? A ver, 2 tercios por 2 tercios. Aquí no hay 2 tercios, no, estamos viendo esta, ¿verdad? Esta más la fila 9, la fila nueva, pero en la fila nueva, de acuerdo a que se ha identificado aquí, que x2, 0, 1, 3 medios, es 3 medios, ¿no? Me he confundido, este es 3 medios. Tenemos 0, 0, 1, menos 1 octavo, 3 cuartos, 0, 0, 2 tercios, no es 2 tercios, es 3 medios. Entonces, esto 3 medios. Y entonces, aquí lo que va a quedar es 2 tercios por 3 medios. Eso sí va a ser ahora 1, ¿verdad? Entonces aquí es 1. Y ahora sí tenemos este 20, que era de la primera, del original, si quieren, del inicial, z, y el nuevo 20 más 1, 21. Este es el valor que habría llegado aquí. Ese es el valor que me interesa, ¿no? Bien, entonces, una vez que hemos terminado de llenar la tabla realizando las operaciones, estas operaciones, eso ya las dejo para ustedes, para que no sea muy, muy tedioso, ya además tengo dificultad de rayar con este mouse.
nos va a quedar esto. Entonces ya tenemos las dos variables que han quedado dentro, entonces son las que nos interesan. Ahora, ¿cómo interpretamos esto? Primero, esta es la tabla final. Aquí es donde ya se hace la pausa. Podríamos seguir si tuviéramos más variables, pero ya no tenemos más. Entonces es la que nos interesa. X1 y X2, y aquí terminaría las iteraciones. Hemos hecho dos iteraciones. Z, al final tenemos el valor de Z, que es 21, que es la utilidad, ¿no? Esto era en miles, si se acuerdan, y era además muy similar al problema en la gráfica. Por otro lado, el valor de X1, cuando tenemos 3, y el valor de X2 se quedó en 3 medios. Entonces, esos son los valores que nos interesan. Si ustedes han resuelto, han debido encontrar igual. En vez de, fíjense que aquí nos hemos evitado hacer la intersección de líneas, las gráficas y todo. Simplemente hemos iterado y son los valores que hemos encontrado. Otro punto es la condición de optimalidad. Ninguno de los coeficientes de la fila Z son negativos, ¿no? Es algo que también se ha dado. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra interpretación más podemos dar? Bueno, estos ya sabemos que representa 3, X1, que era la cantidad de producción de pintura exteriores, y X2 cantidad de producción de pintura para interiores. Z es la utilidad máxima. ¿Y qué más? A ver, además, ¿qué otras cosas se pueden interpretar de esto? O sea, ¿qué significan las variables S1, S2, S3, S4? El S1, si se acuerdan, cuando hemos agregado en la, en las restricciones, era la limitación que había para la materia prima 1, que significa que si S1 es 0, es que ya no se ha utilizado todo, no ha habido remanente, no ha habido sobra. Lo mismo para la materia prima 2. ¿Y qué dice el límite de mercado S3? Que hay un exceso de S3 de producción, y en la demanda hay también un exceso, ¿no? Que es de un medio. O sea, la demanda tiene un límite, si ustedes se acuerdan. Pero un S4 igual a un medio nos dice que de ese límite hemos producido un poco más. No hemos llegado exacto al límite, sino hemos producido un poco más. Y el límite de mercado, bueno, a ver, no me acuerdo exactamente cuál era ese, el S3. A ver si volvemos aquí a la restricción. El S3 viene aquí, límite de mercado. Y si vamos allá, que la diferencia uno y otro no puede ser mayor a 1. ¿Y cómo se interpreta? Aquí tenemos 2,5. Interesante el S3. A ver, ¿cómo podríamos interpretar el S3? Bueno, las variables S1 son variables de apoyo. En este caso nos dice que hay, para poder ajustar el modelo, o sea, para poder llegar a la solución final, este valor de S3, que era el límite de mercado, ha sobrepasado en 5 medios, ¿no? Con eso se logra cumplir la restricción que se ha planteado inicialmente. Bien, preguntas hasta aquí. Dudas. Lo que yo les animo es a que puedan hacer nuevamente este ejercicio, siguiendo ya las diapositivas o en la misma guía, y llegar al mismo. Lo que tienen que hacer es ganar práctica, porque lo más probable es que en una pregunta del examen tengamos un modelo de este tipo, ¿no? Y ustedes puedan hacer las 2 o 3 iteraciones dependiendo el problema. Y entonces, ahorita, digamos, ustedes como que tienen claro, espero, pero ya si se confían en esa comprensión que en este momento tienen y no hacen un ejercicio más, un par de ejercicios, enseguida respondemos. A ver, si no hacen más ejercicios, entonces no van a agarrar la práctica necesaria para poder resolver de principio a fin un problema. Ya. Ahora, hay una pregunta que dice, ¿cómo se define cuántas iteraciones hay? Ah,
Generalmente cuando ya todas las variables que necesitamos han bajado, si se fijan aquí donde está, aquí en la solución final, al principio aquí estaban S1 y S2, si se dan cuenta, aquí en la inicial, S1, S2, es la primera tabla, ¿no? Pero hemos hecho una donde X1 ha entrado aquí y S1 ha salido. Y hemos hecho una segunda donde ha entrado X2 y S2 ha salido. Una de las condiciones es que ya no haya más variables que meter o que aparezcan aquí entre las básicas y que esto sea, generalmente esto ya va a ser positivo en todos los casos, simplemente para visualizar. Ok, entonces la regla sería que aquí ya estén todas las variables eh, básicas, X1 y X2. Si hubiera un problema con X3, también tendría que haber otra iteración más para mover aquí. ¿Qué más? En algunos casos se da más iteraciones. Vamos a ver más adelante cuáles son esos casos, por qué. Y en algunos casos hay repeticiones cíclicas que a veces no se puede llegar a una solución. Finalmente, hay aplicaciones que permiten realizar esto. Es decir, sí aplicaciones, hay programas de computadora, pero sí, alguna vez hemos usado algunas aplicaciones para el Android, donde alimentamos esto y nos da las iteraciones paso a paso y también nos da la respuesta final. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? Ok. Bien, haciendo un resumen de lo que hemos visto del simplex, en este caso, el caso que acabamos de ver era un caso de maximización, ¿verdad? ¿Y qué ocurre en problemas de minimización? Dice, la condición de optimalidad requiere seleccionar la variable de entrada como la variable no básica con el coeficiente más positivo. ¿Cómo es eso? Aquí, ¿dónde está la función z transformada que ya teníamos? Aquí. Aquí teníamos el más negativo. A ver cuál es la condición. Un ratito. Más positivo, ¿no? En este caso hemos elegido para ese problema de maximización el más negativo, o sea, el más, claro que cuando estaba hacia la derecha era el más grande, ¿no? Al pasar aquí se ha vuelto el más pequeño. Entonces, para un problema de minimización va a ser lo contrario. Aquí ha sido el más pequeño y viene aquí va a ser el más grande. Por eso dice el más positivo. ¿Qué más? A ver, hay algo más aquí. Bueno, esto es lo que ya hemos visto. La nueva fila pivote, coeficiente de la fila. La condición de factibilidad. La condición de factibilidad es esta que hemos visto aquí. Aquí se mantiene lo mismo, es mínimo, ¿verdad? Aquí hemos hecho la división entre esto y la columna, nueva columna que está entrando, entre cada coeficiente. Y el que sea mínimo es la variable no básica, o básica, perdón, que va a salir en este caso, S1 era el mínimo. Y en el caso de minimización va a ser lo mismo. Va a salir el que tenga mínimo igual. Y las operaciones ya hemos visto, son las mismas que hemos repetido.
Y en resumen, los pasos, ¿cuáles son los pasos? La factible básica inicial, la solución factible básica inicial, es decir, después de construir la tabla, la básica inicial era en cero y, es decir, con la, con el movimiento, con la transformación que hemos hecho de la función objetivo, el resultado era cero, ¿no? Esa es la base inicial, digamos, ¿no? Nos va a permitir construir la tabla inicial. Seleccionar la variable utilizando la condición de optimalidad. Estos conceptos son como importantes, es decir, cómo, les diría, esta es una pregunta clave para poder determinar ya en casos de maximización o minimización. Así que tengan claro esto. Seleccionar la variable de salida, ¿no? El siguiente paso es seleccionar la variable de salida con la condición de factibilidad. Son dos criterios que se usan, ¿no? Para poder encontrar cuál es la columna y la fila sobre la que vamos a operar. Y los cálculos de Gauss-Jordan, que son las operaciones matriciales que hemos hecho. Bien, hasta aquí creo que es toda esta primera parte del simplex. Y yo les voy a dejar un par de ejercicios aquí. Bueno, ya tienen dos arriba, que es el de después del programa de la dieta, si se acuerdan, hemos creado dos ejercicios que son por el método de programación lineal, método gráfico si quieren. Y en este caso van a ser los ejercicios, bueno, este ejercicio que es utilizando el simplex. En este caso estamos con cuatro variables. Y ya. ¿Tienen alguna pregunta? Les voy a dejar esto ahora mismo para que lo suban. Y si no hay preguntas, vamos a quedar aquí para que tenga el tiempo para que ustedes puedan empezar con esto. Si quieren podemos quedarnos en línea o pueden desconectarse, depende de ustedes. Permítanme primero, voy a subir ambas cosas, el manual, tanto la guía hasta esta parte. Voy a poner versión 3 ya, porque ya he subido la anterior vez la 1, luego la 2 y esta voy a poner versión 3. Ya, entonces mientras voy haciendo, pueden, preparando esto para subir, pueden lanzar algunas preguntas sobre los dos ejercicios que tenemos. Sería bueno que empiecen con este, para que así en el fresco, digamos, puedan resolver cualquier duda que tengan. ¿Ok? Bien, entonces voy a quedar en línea un momento más mientras ustedes van empezando. Voy a ir preparando y subiendo el material.
Me preguntan de las grabaciones. No sé si alguno de ustedes ha grabado y puede compartir con sus compañeros. Para la entrega sí, lo he habilitado para mañana, hasta mañana, así que no hay problema. Lo que quería era que empiecen a trabajar y resolver dudas, entre tanto dura la clase. Y si no, también pueden ver con el auxiliar. Ya. Ah, yo estoy seguro que alguno de los compañeros ha grabado, así que eh, les pediría por favor compartir en el grupo la clase para que aquellos que no han podido asistir puedan revisar. Les pediría ese favor. Ya, acabo de actualizar la carpeta compartida con estas guías y además he puesto una tarea ya. Voy a pasarles nuevamente el enlace del Google Drive que tenemos. ¿Dónde estamos? Aquí. Es una carpeta independiente, ahí están las guías. Acabo de subir la versión actualizada, la que hemos visto hoy. Así que con eso van a poder consultar. Como les dije, si bien en el libro está la mayoría de estas cosas, el libro es bastante extenso, ¿no? Y se pueden perder en ver qué cosas estudiar y qué cosas no. Por eso es que he preparado la guía para que se concentren en eso. Si tienen alguna duda pueden acudir a los libros, eso no está mal. Pero lo que sí va, digamos, como entrar al examen va a ser considerado es lo que está en la guía. ¿Ya? Eso para abarcar solamente lo necesario, no nos extendamos. Los libros siempre son de consulta, siempre ayudan. Ok, gracias. Una vez compañeras ha subido ya uno de los videos en el chat del WhatsApp que tenemos. Sí. Inge, tengo una pregunta. Sí. Los ejercicios que nos dio de tarea de programación lineal, el 6 y el 7, ¿los subimos junto con el método Simplex o va a crear otra tarea para eso? No, voy a crear otra tarea para eso. Sí, sí, gracias Ah, por ya. recordar. Esta solo va a ser para el Simplex y para los 6 y 7 voy a crear otra tarea en este momento. Está bien, Inge. Ya, gracias por recordar. A ver dónde estamos. Aquí. Vamos a crear una tarea.
Bien, y yo estoy suponiendo que tienen todos el libro, ¿no? Entonces simplemente voy a poner la referencia, pero creo que por si acaso voy a copiar nomás. Que voy a sacar una captura, el 6 y 7. Déjenme borrar esta parte. Ok. Ya. Ah, bueno, en el chat preguntan, en el chat en WhatsApp, en qué formato se deben subir. Con que es una captura, una imagen convertida en PDF o imágenes. Mejor si es un solo PDF con las imágenes, ¿no? Ya es muy fácil sacar ahora. Las guías están, a ver, las guías ya las he compartido. Me compartí nuevamente, está aquí en el chat las guías. O sea, las guías que preguntan, yo estoy entendiendo que se refieren a los manuales que yo estoy preparando. Ahí están, son los libros. Pero la tarea las van a subir en el Classroom. ¿El número de WhatsApp de quién? ¿Del grupo o del mío? Preguntan el número de WhatsApp del grupo. A ver, voy a compartir aquí. Tengo el grupo y ahí también estoy yo, así que de ahí pueden contactarme cualquier cosa. Y ahí también les he pasado el link del grupo de WhatsApp que tenemos. Ahí estoy yo también. Entonces las guías, libros y presentaciones. Ya, ¿alguna otra pregunta más? ¿Qué estaba haciendo yo? Yo estaba haciendo otra cosa.
Y una pregunta, las 6 y las 7 vamos a resolverlo. Sí, las 6 y las 7 la deben resolver con programación lineal, ¿no? Es decir, gráficamente. Lo que interesa ahí es la interpretación del problema, de que puedan formular el modelo, ¿verdad? Con las restricciones, la función objetivo. Am, no creo que se compliquen en la gráfica, si ustedes son muy expertos en eso, así que no me preocupa. Pero si no lograsen terminar, pueden usar alguna herramienta gráfica, ¿no? Como el GeoGebra que hemos visto para poder encontrar los puntos. Está bien, Inge. Y a ver, 0,21 dice problema de la dieta. ¿Dónde salió el 0,21? Por ejemplo? A ver, vamos a ver el problema de la dieta 0,21. A ver, esas son las condiciones de cantidades que debe haber. Ah, no, ¿dónde está? Mayor 800, 21 y 30. Esos tendría que ser. Ah, no. El 21 y 30 es de operar esto. ¿Están viendo todavía mi pantalla? Sí, Sí, ya se sí. ve. Entonces tendría que ser la operación de 3 por, si se fijan, 3x1 aquí pasa aquí con negativo, menos es 0,9 y queda 0,21. ¿Verdad? Pero al hacer operación de mayor, menor, operaciones de desigualdades, va a ser 0,21, ¿no? Entonces, acá lo vamos a responderle. Así, ¿no? Ese resultado perdón, en el modelo, esos resultados ya es los resultados de operar estas dos. Ok, qué bueno, ha quedado claro entonces. Ya. ¿Alguna otra duda que tengan? No. Si no, entonces ya quedamos aquí. Cualquier cosa, cualquier, digamos, pregunta que no se pueda resolver con el auxiliar, me pueden hacer en el chat y así respondemos para todos. Ya en el chat del WhatsApp. Muy bien, entonces quedamos aquí. Que tengan un buen día. Nos vemos mañana. Mañana ya vamos a continuar viendo algo más de esta parte del simplex y sus variantes para terminar esta parte. ¿Ok? Dije una consulta. Sí. En el ejercicio que nos dio ahorita, ¿no faltaría una cuarta restricción para poder hallar X4? Vamos a ver. No la he subido aquí, creo que la tengo aquí. Tenemos esto. Buena pregunta. A ver, ¿cómo podríamos en ese caso? Sería una restricción donde no esté involucrada. A ver. A ver eso.
podemos usar la restricción de no negatividad como para completar la tabla en ese caso. Simplemente lo pongo x4 mayor o igual a 0, nada más. Sí, Ya está bien, gracias. a ver dónde está, tenemos x mayor o igual a 0, en este caso tendríamos que hacer una igualdad y restar, ¿no? Restar una variable de acuerdo a las condiciones que hemos dicho, ¿no? Cuando es mayor o menor. Ahora, si ponemos en la función, vamos a poner un S3. Tenemos x1, 2, 3 y 4. Sí, podemos trabajar, apoyarnos en esa. En un momento necesitamos como que hacer que la variable salga y no haber columna. Entonces tendríamos que dejar un S para que se intercambie con esa variable. Que hagan la prueba con eso y si algo se complica, igual me avisan para revisar nuevamente. Muy bien, ahora sí creo que quedamos aquí, si no hay más preguntas. Y una preguntita más. La práctica que nos dio el auxiliar, los 9 o 10 ejercicios, si no me equivoco, ¿eso es lo que vale 20 puntos? Sí, sí, sí. Con el auxiliar es todo lo que vean con él. No sé cómo habrá quedado exactamente, pero sí. O sea, no sé si solo es esa que va a hacer o algunos otros ejercicios, pero sí va a ser para los 20 puntos, para sumar los 20 puntos con el auxiliar. Está bien, Inge. Sí, ustedes podrían preguntar para confirmar si va a ser la única o si va a ser otra práctica. No creo, la verdad, porque es mucho revisar y no se va a alcanzar a tener las notas si es que va a haber más prácticas. Pero confirmen con él de todos modos. Muy bien, entonces tómense un break, un descanso antes de continuar con la porque ya va a ser hora. Y nos vemos mañana.